Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramírez. Yo les voy a hablar sobre el punto número 1 y el punto número 6. El punto número 1, la parte que me corresponde, son los comparadores. ¿Qué son los comparadores? Bueno, los comparadores son circuitos no lineales, los cuales me permiten comparar dos señales y determinar cuál de ellas es mayor o menor. Un comparador es un amplificador operacional de lazo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no tiene realimentación, a diferencia de los rectificadores que tienen realimentación. La realimentación consiste, bueno, que en la salida del amplificador operacional tenga una conexión a una de las entradas mediante una resistencia, por ejemplo. Este no es el caso, los comparadores son de lazo abierto, no tienen esta realimentación. Sabemos que un comparador tiene una alimentación de corriente de voltaje continuo positivo y uno negativo, el cual, si por el borner positivo la señal es mucho más alta que en el borner negativo, pues bueno, la salida va a ser la parte positiva del voltaje continuo. Si de caso contrario la señal es más alta por el borne negativo, pues bueno, la señal de salida va a ser de voltaje continuo de voltaje continuo negativo del amplificador operacional. También tenemos en el informe un diagrama que representa muy bien un comparador y cómo está realizado. El punto número 6 sería el diseño de una fuente de alimentación regulada. Una fuente de alimentación regulada en este caso está compuesta por dos partes, la parte no reguladora y la parte reguladora. La parte no reguladora consiste, bueno, en tres procesos, el cual el primero de ellos es la transformación de la señal. Sabemos que la primera parte consiste en transformar una señal muy alta, por ejemplo de 220 o de 110, que es la alimentación comercial, la alimentación comercial de los hogares. La transformación de esa señal se hace mediante un componente llamado transformador, que nos permite transformar esas señales muy altas, de picos muy altos, de amplitudes muy altas, del margen de los 220 o 110, como ya dije, a señales, por ejemplo, de 35 volts, en este caso, que es ideal para cómo se maneje una fuente de regulación de voltaje estándar. El segundo proceso sería el proceso de rectificación. Sabemos que simplemente la señal por la parte del transformador se redujo la amplitud, pero sigue siendo una señal alterna. La parte de rectificación me permite llegar a lo que es me permite rectificar de esta manera mediante un puente de diodos, transformar la parte negativa de la señal alterna, ponerla hacia la parte positiva, y así de cierta manera es eliminar lo que es la parte negativa de la señal para seguir con el proceso de buscar una señal continua. Aún sigue siendo una señal de rizos. Para esto pasa por el tercer proceso, que es el proceso de filtrado. El proceso de filtrado se hace mediante un condensador o un filtro. De esta manera me permite sacar o eliminar las puntas y transformarme en una señal continua de 35 volts, ejemplo, estable. Y ya de esta salida sería la entrada de la parte reguladora, la segunda parte de la fuente de alimentación regulada, que es la parte reguladora. Esta está compuesta por amplificadores operacionales, reguladores de tensión, resistencias variables que me van a permitir controlar qué señal quiero de salida, cuál cantidad de volts quiero que tenga la fuente de alimentación para las prestaciones que quiera. En esta parte, bueno, sabemos que el regulador de tensión, un ejemplo sería el LM7805, que es un estándar
Su salida sería de 5 volts. Si su segundo pin estaría a tierra, pero este no es el caso. En este caso, el pin número 2 estaría a lo que es la salida del amplificador operacional. Un ejemplo de amplificador operacional podríamos tener el 741, que es un estándar, tiene muchas prestaciones. Esta alimentación se va a controlar mediante el potenciómetro, que va a estar en una de las entradas del amplificador operacional, como se muestra en el esquema. Este me va a permitir controlar la entrada mediante la entrada inversora, perdón, la entrada no inversora del amplificador operacional, y esto me va a controlar la salida. La salida, que sería la entrada del pin número 2 del regulador de voltaje, ya no estaría el regulador de voltaje por su salida 5 volts, sino bueno, ya estaría regulada por el amplificador operacional y el potenciómetro. Estaría un estándar de los 32 volts hacia abajo. Eso va a depender de cómo queramos regular la tensión. Un condensador paralelo a este me va a permitir tener mucho más control de las señales que puedan estar en el amplificador operacional. Y en el circuito no regulado, que es el circuito regulador, perdón, que va a estar paralelo a este. Muchísimas gracias. Esto sería todo.